La música, claramente. Día jueves, astronomía. Ricardo de Marco ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, gracias, Connie. ¿Tú cómo estás? Bien, acá ya con esta... Ya estamos adornaditos de todo. Así veo, con todo el ambiente Los regalitos navideño. ahí. Me parece súper bien, una época muy linda para estar con la familia, con los amigos, compartir más que nada. Sí, sí. Lo malo es que toca fin de semana, así que va a pasar medio piolita. Pero no todo es bueno. Algo se va a hacer. Sí, oye, y queremos abordar dentro de lo que nos está dejando el James Webb, porque Seguimos con material deja. Seguimos con el James Webb, es impresionante, ¿ah? Y esto un poco, lo que vamos a hablar ahora, tiene que ver con las galaxias, que es mi tema. Me estaba acordando de cuando yo estaba en el colegio. ¿Ya? Yo, para uno de los cursos que tuve, hice un trabajo de investigación, escribí de hecho un informe, di una presentación para mis compañeros. Y en ese trabajo, que era de astronomía en general, yo aprendí un montón de cómo se formaban las estrellas, cómo evolucionaban las estrellas. Y ¿Qué época más o menos? ¿De qué curso? Era la enseñanza media, debe Ya. ser comienzos tercero. de los años 90, por ahí, Ya. una cosa así. ¿Ya? Y espectacular. Entonces yo después, al final, yo ya sabía hartas cosas, usé el libro. José Massa ya había escrito en aquella época la primera edición de su libro Astronomía Contemporánea, así que aprendí un montón ahí. Mira. De hecho, tengo una copia de ese libro firmado por él, pero bueno. Y después de haber hecho eso, yo dije, bueno, entonces lo natural es tratar de ver y aprender sobre cómo se forman las galaxias. Claro. Y me di cuenta que no se sabía cómo se forman las galaxias. Entonces yo dije, eso me interesa. Y ahí un poco yo seguí mi camino, finalmente me he dedicado a tratar de entender cómo se forman y evolucionan las galaxias en el universo, y hoy en día con estas imágenes de James Webb menos entendemos cómo se forman las galaxias. Impresionante. Estas son imágenes realmente increíbles, no sé si las vamos a tener en algún minuto en pantalla, pero son, ahí tenemos el descubrimiento, ahí hay varias de esas galaxias. Galaxias que no conocíamos. Que no conocíamos porque no habíamos podido verlas. ¿Por qué no las habíamos podido ver? Porque son galaxias tan distantes, Ya. su luz es tan tenue, que estamos utilizando una ayudita de la naturaleza misma. Un cúmulo de galaxias, una agrupación de galaxias. Es que hace zoom. Hace como una especie de zoom. Se llama el efecto de lente gravitacional, Sí. que es una consecuencia de la relatividad general. Aquí vemos los lentes gravitacionales, forman estos arcos gravitacionales, que son imágenes distorsionadas de galaxias que están muy, muy, muy detrás. Ya, Sí, lo hemos hablado en otras oportunidades, que ayuda ahí a aumentar. Ayudan un montón. Gracias a esta, el brillo que uno observa de las galaxias que están afectadas por este lente aumenta. Y hay galaxias que no necesariamente se distorsionan así, pero definitivamente su brillo crece por este efecto que produce esta aglomeración de materia en el universo, que está entre esas galaxias muy lejos de nosotros. Y así las podemos ver, las podemos detectar. Entonces el James Webb, hay un programa especialmente diseñado. El investigador principal, de hecho, lo conocí cuando yo era mucho más chiquitito, sí, y él se debe acordar de mí todavía. Resulta que descubren dos galaxias. Este descubrimiento vino casi, digamos, al comienzo que James Webb empezó a funcionar. Sí. Es súper rápido. Y descubren estas dos galaxias, y una de ellas resulta ser la galaxia más distante que conocemos. Está en una época que son 350 millones de años después del Big Bang, y eso es una época muy, muy corta. Eso puede ser, eso son galaxias. Esta es una galaxia, la galaxia del sombrero, esa galaxia muy famosa. Ricardo, porque tú dices, acá la relación espacio-tiempo a más distancia, más antigua. A más distancia, más antigua. Efectivamente, estamos viendo una época muy, muy temprana en la historia del universo. ¿Ya? Estas galaxias son, la más distante está justamente unos 350 millones de años después del Big Bang. La otra que se conocía antes está a unos 400 millones de años. La otra que descubrió James Webb está a 450, pero están por ahí. ¿Ya? El tema está en que estas galaxias son brillantes, más brillantes de lo que se esperaba que serían. Y cuando se observan detalles, se ven como discos
que están ahí ya formaditos, así como bien hechitos, y además son muy brillantes. La pregunta es, ¿cómo podemos formar ese tipo de objetos tan rápidamente en la historia del universo? Si uno hace los cálculos, deberían empezar a formarse unos 100 millones de años después del Big Bang. Para observarlo a 350 millones de años, ya se tienen que empezar a formar más o menos unos 100 millones de años después que comenzara todo. ¿Qué conocimiento teníamos en la formación en tiempo? ¿Cuánto se demora, por ejemplo, lo que se sabe que se demora una galaxia en formarse? Es variable porque va a depender en la masa. La masa es principalmente lo que determina. Las galaxias más grandes suelen formarse más rápido que las galaxias con menos masa, que van formando sus estrellas de manera más paulatina y se demoran un poquito más, pero el tema no es tan simple porque el universo, la formación de estructura en el universo, por ejemplo los cúmulos de galaxias, ¿ya? Se forman de estructuras más pequeñas a más grandes. Es un modelo jerárquico. Nuestra comprensión del universo nos dice que las estructuras en el universo se forman de manera jerárquica, de estructuras más chicas a más grandes. Entonces uno esperaría que si estas galaxias son tan distantes, están dentro de las primeras galaxias que se formaron, se estarían formando como de aglomeraciones de pedacitos de materia. Pero sin embargo las vemos ya formaditas con un disco. O sea, todo el proceso realmente inicial de formación fue súper rápido, tan rápido que no lo alcanzamos a ver. ¿Ya? Entonces, esa es la gran pregunta. Ahora, ¿cómo es que se logra eso? Y ahí eso desafía nuestra comprensión de cómo se forman las galaxias. Seguimos sin entender muy bien los detalles. Claro, porque uno pensaría, ¿se arman todas de la misma forma? Uno podría pensar, pero no necesariamente. Claro. No necesariamente, porque hay galaxias que son discos. En el universo local hay galaxias que se ven como un disco, que tienen brazos, se llaman brazos espirales, pero hay otras galaxias que son como huevitos, ¿ya? Que no tienen ningún disco, ninguna estructura espiral. Y entonces las morfologías son distintas, y entender cómo las galaxias van adquiriendo su morfología, eso es otra de las grandes preguntas que hay. Pero ver estas galaxias tan brillantes, tan lejos, ya formaditas como tal, eso realmente sorprende. Entonces, lo que se ha podido observar y medir en realidad es su luminosidad. Ahora James Webb tiene que observar estas galaxias tomando su espectro, su arco iris, la huella digital en detalle de la luz que sale de esas galaxias para poder precisar un poco más y tratar de entender su formación. Creo que lo has dicho en otro momento, Ricardo, pero a más luminosidad, más brillo, se debe a... Bueno, en este caso, como las galaxias están tan lejos, si son más brillantes, podemos tener galaxias con mucha cantidad de materia, hechas de estrellas muy menos luminosas, que son como las estrellas que viven en las galaxias que conocemos hoy en día. Pero otra posibilidad es que esas galaxias tengan menos cantidad de materia, pero están hechas de estrellas mucho más luminosas que las que existen hoy en día. Y esas estrellas se andan buscando, que se llaman estrellas de población 3. Y son las primeras estrellas que tienen que haberse formado en el universo. Y son completamente distintas a las estrellas que conocemos. Son estrellas enormes y prácticamente no tienen lo que los astrónomos llamamos metales, o sea, átomos más pesados que el helio. Están prácticamente hechas de la materia primigenia, lo primero que se formó en el universo, hidrógeno y helio. Entonces, ahí vemos las galaxitas que apenas se ven, gracias al cúmulo de galaxias y el James Webb, por cierto, digamos. Y esto es lo que hace explotar cerebros. Esto efectivamente, uno de los investigadores ahí en la nota dijo, realmente este descubrimiento hace explotar la cabeza. Es como estar haciendo una excavación arqueológica y de repente tú te encuentras con una ciudad o con algo que no conocías para nada, digamos. Entonces, toda la regla del juego que conocíamos. Absolutamente. O sea, ahora hay que ponerse a pensar realmente seguir pensando cómo se forman las galaxias. Esa es la gracia del James Webb. Ahí tengo yo trabajo también, yo veo otras cosas de ese aspecto, digamos. Y bueno, James Webb nos sigue dando más cosas y también relacionadas no solamente a galaxias, sino a exoplanetas. A exoplanetas. Ahora James Webb nos ha mostrado también un espectro súper completo de la atmósfera de un exoplaneta. ¿Qué conocíamos a la fecha de la atmósfera? De la atmósfera en realidad habíamos visto algunos, por ejemplo, aquí tenemos, este es importante, esto que está acá, pero típicamente uno ve trazas de vapor de agua en la atmósfera de los exoplanetas o monóxido de carbono o dióxido de carbono, que son más o menos
compuestos, moléculas muy comunes. Aquí se detectó la presencia de dióxido de azufre. Ya. Aquí está la señal del dióxido de azufre. Esto es lo que llamamos un espectro. En el fondo, esto es, digamos, el rango. la cantidad de luz que nos llega en función de la energía de la luz. Ya. Eso es un espectro, ¿ya? O sea, aquí tenemos qué tan energética es la luz. Hacia acá están los rayos de luz que tienen más energía. Hacia acá están los rayos de luz que tienen menos energía. Este rango es el rango en el infrarrojo, que es lo que observa James Webb. Así que en general es luz de más o menos baja energía, porque es más baja que la luz visible que nosotros podemos ver con nuestro ojo. El rango de energía que vemos, que capturamos y que detectamos con nuestra retina es más alto que las energías, digamos, que observa el James Webb. Esto es el universo como más frío, por así decirlo. Ya. Pero esta cantidad de luz, nosotros de repente vemos absorciones, pero también podemos ver emisiones donde aparece más luz. Y hay procesos en la atmósfera de este planeta que emiten luz que corresponde a la presencia de esta molécula de dióxido de azufre. Yeah. Y es la primera detección de dióxido de azufre en la atmósfera de un exoplaneta. Y el dióxido de azufre se forma de manera análoga como se forma el ozono aquí en la atmósfera de la Tierra, que es un proceso, digamos, de fotoquímica. La luz que sale de la estrella produce reacciones químicas en la atmósfera del exoplaneta que conducen a la formación del dióxido de azufre. Hay otros compuestos también que se encontraron. Pero es el que genera curiosidad. Curiosidad, y la nota no lo dice, pero yo me acordé de otra cosa que había leído. Y curiosamente, la Tierra, como es, tiene agua en sus océanos, tiene una atmósfera llena de oxígeno. Se cree que Marte y la Tierra fueron muy parecidos en un comienzo. También tenían una atmósfera, los dos planetas, que era principalmente dióxido de carbono y tenían agua, ¿ya? En la Tierra encontramos rocas sedimentarias. El 10% de las rocas sedimentarias son rocas carbonatadas, tienen mucho carbono en su interior combinado con calcio y otros compuestos, ¿ya? En la Tierra primitiva, este dióxido de carbono se combinó con el agua en los océanos para formar ácido carbónico. Y el ácido carbónico empezó, digamos, a formar compuestos con otros minerales que habían en el océano y empezaron a depositarse, ¿ya? Y este ácido carbónico hizo, por ejemplo, que el dióxido de carbono de la atmósfera se empezara a depositar en roca en el fondo de los océanos y empezara a ser capturado por las rocas. Después, con procesos, por ejemplo, de la Tierra que sabemos de actividad tectónica, se formaron las montañas y así encontramos mucho de estas rocas sedimentarias a base de carbono por ejemplo, no sé, los Dolomitis, en los Alpes, en Europa o en otras cadenas montañosas, ¿ya? Entonces uno esperaría, bueno, si Marte tuvo agua como en la Tierra y una atmósfera de dióxido de carbono, deberíamos encontrar entonces rocas carbonatadas en la superficie de Marte. Y resulta que no hay. Hay muy poquito, casi nada. A diferencia de la Tierra, Marte, sus rocas están básicamente de compuestos a base de azufre, ¿ya? Entonces, ¿cómo se explica eso? La explicación es que Marte tenía dióxido de azufre un poquito más en su atmósfera. Y el dióxido de azufre, al reaccionar con el agua que había en esos océanos de Marte, formó ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico hace el proceso inverso, extrae carbono de las rocas del fondo marino. Entonces libera más carbono a la atmósfera. ¿Ya? Y se producen estos depósitos de azufre, que es lo que observamos hoy en día en las rocas. Y resulta que Marte, como era más pequeñito, se enfrió más rápido. Perdió su campo magnético, perdió la protección que tenía del sol, la radiación solar, entonces hizo su efecto, empezó a evaporar todo el agua y el dióxido de carbono en Marte es más pesado que el vapor de agua, entonces el vapor de agua se evapora, el agua se evapora y tenemos a Marte un mundo seco lleno de dióxido de carbono en su atmósfera. En cambio, la Tierra tenemos agua con una atmósfera hecha de oxígeno. Y la diferencia lo hizo el dióxido de azufre, que es justamente lo que James Webb descubre en este exoplaneta. Este exoplaneta en particular se estaba... A ver, algo que hemos hablado que, claro, el James Webb como que tú vas apuntando, pero había
algo que se quería saber de este exoplaneta o fue como algo de rebote o fue como que nos entregó ese dato por otras cosas? Este es uno de los varios exoplanetas que se están tratando, que ya se conocían de antes, y se está tratando entonces de estudiar, de profundizar y tratar de ver qué más podemos descubrir. Y este es uno de esos descubrimientos. Pero curiosamente, si hay dióxido de azufre en ese planeta, por cierto que lo hubo a lo mejor en Marte, y en Marte esa cantidad de dióxido de azufre hizo la diferencia de que, junto con, obviamente, que Marte fuera más chico que la Tierra, produjo un proceso que Marte se transformó en más o menos unos 100 millones de años. Que eso es nada. Que es lo que le toma a estas primeras galaxias también más o menos formarse. Ay, me encanta esto como cuando empiezan a ver coincidencias. Sí, de verdad como que se me paran las pelitas, como que todo tiene un no sé qué. Claro, lo encontré simpático, hizo esta conexión con este artículo que había leído antes y así uno empieza a relacionar cosas. Armar este y así uno puede tratar, en base de la espectroscopía, tratar de ver los átomos que hay o las moléculas presentes en estos exoplanetas y tratar de entender su formación o posible evolución. Oye, admiro tanto esa capacidad de todo lo que la ciencia es lo que nos permite hacer estas cosas. Brevemente, Ricardo, que estamos en el tiempo, que hoy, de hecho, yo acá quedé con muchas dudas porque erupciones volcánicas en cometa, yo dije, ¿qué está pasando aquí? Traté de leer y ¿para qué te voy a engañar? Los cometas, súper fácil y cortito ya, porque ya se nos fue el tiempo, me queda un minuto. Bueno, se pasa súper rápido. Los cometas son bolas de hielo sucio. Sí. Básicamente, esa es la definición tradicional y así lo son, digamos. ¿Ya? Entonces, este es un cometa que está girando alrededor del Sol en una órbita casi circular, un poquito más lejos que Júpiter. ¿Ya? Pero está siempre, el periodo son como 14 años más o menos, creo que da la vuelta alrededor del Sol, así que está siempre por su cercanía al Sol recibiendo la influencia, digamos, de la radiación solar. Por cierto que Júpiter también lo molesta gravitacionalmente, Saturno. Entonces, este cuerpo adentro está siendo afectado, se calienta por acción del Sol, efectos gravitacionales. Y estas bolas de hielo sucio tienen varios hidrocarburos en su interior. Por ejemplo, tienen metano, el metano que hay en los lagos de Titán, tienen etano, tienen propano. ¿Ya? Y además tienen otros aditivos, podemos decirlo, como gases de nitrógeno o dióxido de carbono, que es como las bebidas carbonatadas. Entonces, cuando uno mueve una bebida y la destapa, bueno, esto es lo mismo, ¿ya? La radiación que impacta en la superficie de este cometa, ¿ya? Y los efectos gravitacionales con Júpiter puede ir resquebrajando la corteza. ¿Ya? Y estos gases están adentro también y quieren salir. Entonces, de repente, cuando se abre una fisura, ¡pum!, salen. Prácticamente, como son bolas de hielo sucio, ahí hay agua congelada, muy baja temperatura, con todos estos compuestos. Entonces, en el fondo estamos viendo criovolcanes, son volcanes, pero de muy baja temperatura. Entonces, eso es básicamente lo que uno observa. Ahí era donde no me crujía, porque decía, pero ¿cómo erupción, volcanes? En vez de expulsar algo caliente como lava, expulsan algo que es muy frío. Pero me encantó la mezcla como con las bebidas. Sí, una cosa así. Estaba leyendo y dije, pero eso es una analogía, digamos, que no puede. Exacto, una cosa así, sí. Y pasan estas cosas. Este cometa periódicamente, está dando la vuelta al Sol periódicamente y siempre está siendo afectado. Esta no es primera vez que hace erupción. Esta erupción es del 22 de noviembre, pero ya ha habido otras que se han detectado. ¿Y eso queda en el espacio? Y eso queda en el espacio alrededor, digamos, del... ¿La estela que va dejando? La estela, efectivamente. Hay polvo que sale despedido con estas erupciones, los gases también, y eso puede ayudar un poco a crear una atmósfera un poco alrededor del cometa. Como el cometa no se acerca al Sol, no va necesariamente a desarrollar una cola, como los cometas clásicos. Para cerrar esto, a medida que, creo que lo hablamos en otro momento, a medida que va haciendo esto, llegará un punto en que no queda más y murió. Eventualmente, si va perdiendo material, se va a ir deshaciendo y se va a ir consumiendo a poquitito. Eso es más o menos lo que le pasan a los cometas. Es como su esperanza de vida ahí en torno. Ahí está.
sí. Ah, Sí. ya, sí, era más Sí, entendible sí. de lo que... Sí, no, por cierto, sí, hay lunas de una de las lunas, no sé si, no me acuerdo si Urano o Neptuno, que también tiene géiseres pero de hielo, son criogéiseres. A diferencia de, por ejemplo, la luna Io alrededor de Júpiter, que esa sí tiene volcanes de verdad, digamos, porque la luna está muy caliente en su interior, producto de las fuerzas de marea, los tirones gravitacionales. Oye, ¿podemos de hacer Júpiter. esa, ahí, para que Cintia que nos está viendo, como fríos y helados, como volcanes fríos y helados? Sí, exacto. Podríamos hacer a lo mejor ahí una sesión de los extremos de temperatura y hablar de estos volcanes tradicionales Sí, y otros. Señor director, ya lo dejó firmado. Ya, ok. Y ahí tengo que estudiar yo, porque no es necesariamente mi Con especialidad, pero tiempo. con tiempo sí se puede Vamos hacer. a armar un BTR y nuestro director se ofrece a editarlo, Muy precisamente. bien, ahí está, excelente. Ricardo, como siempre, un gusto que Connie, nos muchas acompañes. gracias, como siempre también. Ahí estamos en